¿Qué tal, amigos? Hoy traemos noticias muy emocionantes por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el USCIS, el cual seguramente van a alegrar a muchos. Y es que oficialmente se anunció una regla final, la cual ya es aprobada y busca fortalecer la integridad del estatus T de no inmigrante, o sea la visa T, y asegurar que las víctimas de trata de personas puedan tener acceso a protecciones y beneficios estabilizadores de una manera oportuna. Permanezcan atentos mientras compartimos los detalles más importantes de estas excelentes noticias, que sin duda alguna afectará positivamente a la comunidad. No se pierdan ni un segundo de esta valiosa información. Por ello les invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, ya que de este modo nuestra información les va a llegar de primera mano. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos finalmente anunció una regla final para fortalecer la integridad del estatus T de no inmigrante y poder asegurar a estas víctimas que son de trata de personas que puedan tener un acceso a lo que es protecciones y beneficios de una manera oportuna. El estatus T de no inmigrante permite que ciertas víctimas de una forma grave de trata de personas permanezcan en Estados Unidos con un periodo inicial de hasta 4 años. Según la directora del USCIS, Mi Yadow, estamos dedicados a proteger las víctimas de la trata de personas y minimizar cualquier barrera potencial para esta asistencia. Esta regla final ha estado muchos años en proceso, y me complace que el programa de visas T ahora tenga un marco regulatorio firme para ser respaldado. En última instancia, esto hace que el enfoque esté más centrado en la víctima y poder fortalecer la integridad del proceso de solicitud de visa T para que este programa proteja mejor a las víctimas como era la intención desde un inicio del Congreso. La trata de personas, también conocido como la trata, es un delito en el cual los traficantes utilizan la fuerza, el fraude o la coerción para obligar a las personas a proporcionar trabajos o servicios de duda procedencia. Los traficantes a menudo se aprovechan de las personas más vulnerables, incluidas aquellas que carecen de un estatus migratorio legal. En algunos casos, las personas que son transportadas por contrabando a Estados Unidos pueden llegar a convertirse en víctimas de esta trata o explotación de personas durante sus viajes o al llegar a su destino. Este departamento está comprometido a proteger a las comunidades de una mayor amenaza de la trata de personas a través de una estricta aplicación de la ley en la frontera y mayores consecuencias para aquellos que no se quieran adherir a las muchas vías legales ampliadas. El estatus de no inmigrante T ofrece protección a las víctimas y fortalece la habilidad de la agencia con un cumplimiento de ley para detectar, para poder investigar y poder enjuiciar la trata de personas. Esta regla final aclara la elegibilidad del estatus de no migrante T y los requisitos para poder solicitarlo. También incluye disposiciones para reducir las posibles barreras de las víctimas y también permite a los oficiales del USCIS adjudicar las solicitudes de las víctimas de una manera más eficiente. La regla final también mejora la integridad del programa al aclarar los requisitos de denuncia y evidencia para las víctimas de la trata, lo cual ayudará mejor a las fuerzas del orden público a actuar sobre estas denuncias de trata. ¿Cuáles son los elementos clave que estaremos viendo de esta regla final? Incluyen lo siguiente: actualizar y aclarar las definiciones, incluso la de serios daños, abuso y agencia de cumplimiento de ley, con el fin de poder garantizar la coherencia y estándares, según nos describe la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas del año 2000. Mejorar la eficiencia del programa, aclarando los requisitos de presentación de informes y pruebas desde el principio para poder disminuir las solicitudes y las pruebas adicionales. Centralizar la capacidad de los organismos que están encargados de poder hacer cumplir con esta ley, para actuar en relación con las denuncias de trata,
requiriendo a las víctimas que denuncien los casos de trata a la jurisdicción policial correcta. Y por último, simplificar el proceso de determinación y adjudicación de buena fe, sin dejar de mantener las medidas de prevención al fraude. En el año 2016, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una regla interina, con el fin de responder a los comentarios del público sobre este programa de visas T. Aclarar los requisitos basados en los cambios estatutorios, formalizar la experiencia adquirida en la operación de este programa durante más de 14 años, y enmendar las disposiciones según lo requiera la legislación interpuesta. En julio del año 2021, el Departamento de Seguridad Nacional reabrió el periodo de comentarios públicos para esta regla provisional durante 30 días, y posteriormente extendió el plazo para comentarios. Esta regla final adopta los cambios vigentes a partir de la regla provisional del año 2016. Hace aclaraciones del marco de reglas en vigor que están existentes y aborda de una manera sustancial los comentarios públicos recibidos. El Departamento de Seguridad Nacional está al frente de la lucha contra la trata de personas, protegiendo al país y colaborando con los socios, todo con el fin de poder detener finalmente estos delitos. Iniciado en el año 2020, el Centro para poder combatir la trata de personas de parte del Departamento de Seguridad Nacional coordina los esfuerzos de 16 oficinas y componentes de este mismo departamento para combatir la trata de personas a través de operaciones de aplicación de la ley, protección y apoyo a las víctimas, inteligencia y análisis, y junto a esto, programas de educación e información al público. A través de la Blue Campaign, campaña azul, el Centro para poder contrarrestar la trata de personas del Departamento de Seguridad Nacional lidera el esfuerzo nacional de conciencia pública que tiene que tener este departamento para combatir la trata de personas. Sin duda alguna, los esfuerzos continuos de este departamento para abordar la explotación, el abuso, todo esto se produce luego de que la revisión cuatrienal de seguridad nacional dentro de este departamento agregara la lucha contra los delitos de explotación y la protección de víctimas como una sexta área en su misión en abril del año 2023. Exactamente en esa fecha fue el último cambio que hemos visto duramente en este departamento que se encarga de algo vital actualmente para los inmigrantes.